Hola detectives, ¿quién fue el caníbal de Playa del Carmen? Un caso tan aterrador que parece sacado de una película de terror. Pero, ¿qué otras cosas perturbadoras cometió a lo largo de su vida? Quédate, porque esto te dejará sin aliento. Recuerda contarnos qué teorías tienen. ¿Han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado? ¿Logran entender la mente de estos criminales? No olviden suscribirse para dejar sus pistas y opiniones. Su voz es clave en esta investigación. El 14 de diciembre de 2004, 8 oficiales del Grupo Jabalí se presentaron tras el aviso de un evento sumamente inusual, algo que rara vez puede observarse y que, ante cualquier espectador, causaría asombro y desconcierto. Aunque ha estado presente a lo largo de la historia, en la actualidad se califica como un acto cruel y repugnante. Esta práctica consiste en consumir partes de otros seres humanos, el canibalismo. Al ingresar al sitio, los agentes se toparon con una escena más que impactante y aterradora. El protagonista de esta historia era un individuo identificado como Gumaro de Dios Arias, quien, dentro de su hogar, tenía distintos platillos preparados con un ingrediente particular. Un hombre llamado Raúl González, quien además era su amante. Gumaro de Dios nació el 7 de abril de 1978 en La Azucena, Tabasco, México, siendo hijo de Candelario de Dios y Ana Arias, y tenía 10 hermanos. A los 6 años, fue víctima de abuso por parte de un familiar, y desde entonces su conducta comenzó a transformarse. Se le veía jugar con muñecas y, cuando interactuaba con otros niños, afirmaba que era una niña y mostraba interés por ellos. En algunas ocasiones, jugaba a ser un pistolero y corría diciendo: «Soy un chico malo, pero también soy una mujer mala», aunque su comportamiento no parecía común. Al ser solo un niño, nadie le prestó demasiada atención. Sin embargo, con el paso de los años, desarrolló traumas profundos y, en su adolescencia, sufrió un accidente al ser atropellado por un tráiler. Tras recuperarse del suceso, su actitud se volvió aún más inusual. A veces se aislaba y se le veía acariciando a una yegua, con la que mantenía relaciones en secreto. Llegó a imaginar que el animal era una mujer estadounidense con quien tendría hijos. Durante su juventud, comenzaron a notarse signos de un ligero retraso mental, además de esquizofrenia, ya que con frecuencia se le veía hablando solo y riendo sin motivo aparente. Cuando se trataba de trabajar, mostraba una actitud extremadamente perezosa. Cuando le pedían ayudar en el campo, respondía que no quería ser campesino y permanecía acostado sin hacer nada. Cada tarde solía salir a beber hasta embriagarse, e incluso era visto consumiendo drogas, convirtiéndose en un hábito frecuente. Quienes lo observaban comentaban que, en ocasiones, actuaba como una mujer y otras veces parecía encarnar al mismísimo diablo. A los 14 años, su padre, harto de su indisciplina y mala conducta, decidió enlistarlo en el ejército. Sin embargo, en lugar de corregirse, Gumaro de Dios tuvo un altercado con un subteniente y terminó arrestado en una celda. Al salir, sintió una furia incontrolable, por lo que tomó un cuchillo y atacó al oficial, hiriéndolo en el pecho y las piernas antes de huir del ejército. Regresó a la ranchería Azucena, en Cárdenas, Tabasco, pero lejos de mejorar, su adicción a diversas sustancias se intensificó. En medio de un episodio de locura, cometió un acto atroz. Abusó de su sobrino de apenas un año. El bebé quedó en estado crítico, aunque en ese momento la familia no supo quién había sido el responsable. Tiempo después, la verdad salió a la luz cuando él mismo confesó lo sucedido. En el año 2000, fue arrestado y trasladado al penal de Cárdenas. Al principio, creyó que lo habían detenido por el daño causado a su sobrino, pero al cumplir su condena, descubrió que el motivo real era un robo. Permaneció encarcelado durante 1 año y 6 meses. Al notar que su familia nunca lo visitó,
decidió marcharse a Chetumal, en el estado de Quintana Roo. En 2004, en Mahual, una zona maya cercana al mar, tuvo un enfrentamiento con un hombre que lo desafió con un machete. Entre insultos y burlas, en un descuido de su adversario, Gumaro le arrebató el arma y comenzó a atacarlo brutalmente, cortándolo como si fuera un pescado y dejándolo gravemente herido en el suelo. Esa misma noche, mientras huía, aseguró haber visto el espíritu del hombre, quien, según él, lo atormentará hasta el final de sus días. Tras este suceso, se dirigió a una región llamada El Petén, ubicada entre México y Belice, donde deambuló hasta hallar una construcción abandonada en la que vivió por un tiempo. Allí conoció a un anciano a quien llamaba el Sabio, un viejo brujo maya con quien hizo un oscuro pacto. Prometió asesinar a 3 personas. En ese mismo poblado, conoció a un joven de 19 años llamado Raúl González, apodado el Pelón o el Guacho, quien llevaba un tatuaje distintivo que representaba a un hombre y una mujer. Raúl también había desertado del ejército, específicamente del 31º Batallón de Infantería. Tras robar un arma, rápidamente entablaron una estrecha amistad, ya que ambos compartían problemas con el alcohol y las drogas. Su vínculo se hizo más fuerte hasta convertirse en amantes, por lo que decidieron mudarse juntos a una palapa abandonada, situada a 100 metros del kilómetro 216 de la carretera Chetumal-Playa del Carmen. Dicha palapa pertenecía a una empresa inmobiliaria que planeaba desarrollar un fraccionamiento residencial en el área. Sin empleo ni recursos para sobrevivir, ambos recurrían al robo, ingresando a casas en la ciudad costera para sustraer objetos de valor. Además, solían acercarse a los turistas, quienes les daban dinero a cambio de favores sexuales. Así fue como, el 12 de diciembre de 2004, comenzó a escribirse la macabra historia de Gumaro de Dios. Ese día, como de costumbre, consumían drogas y alcohol. En un momento, se quedaron sin bebida y, al no tener dinero para comprar más, Gumaro recordó que Raúl le debía $500. Al pedirle el dinero, este respondió que no podía pagarle, lo que desató la furia de Gumaro. Tomó lo primero que encontró, un grueso cable eléctrico, y comenzó a golpear a su amante. Cuando Raúl perdió el conocimiento, lo colgó, y al recobrar la conciencia, le exigió nuevamente el dinero. Raúl insistió en que ya se lo había gastado. En un intento desesperado por defenderse, Gumaro tomó un bloque de concreto y se lo lanzó a la cabeza. Al verlo caer, continuó golpeándolo brutalmente hasta notar que su cráneo estaba aplastado. Sin embargo, al percatarse de que aún se movía, usó el cable para estrangularlo hasta que dejó de respirar y luego lo colgó nuevamente. Durante la noche, en medio de un estado de euforia, decidió comérselo. Agarró un cuchillo y comenzó a desmembrarlo. Le arrancó el tatuaje y lo abrió en canal para extraerle las vísceras. A la mañana siguiente, se dirigió al mercado y con el dinero que pertenecía a Raúl, compró varios ingredientes para cocinarlo. Al regresar, encendió la parrilla y asó el corazón, algunas costillas y un riñón. Luego, puso agua en un recipiente y preparó un caldo con las vísceras. También cortó el muslo izquierdo en filetes y lo cocinó. La grasa la utilizó en un sartén para calentar tortillas. Al día siguiente tomó la otra pierna y la cocinó de la misma manera. Además, probó tiras de carne cruda junto con 4 costillas. Durante todo el fin de semana, se alimentó exclusivamente de la carne de Raúl. Sin embargo, con el paso del tiempo, el lugar comenzó a llenarse de moscas, lo que le causó repulsión, por lo que dejó de comer las costillas restantes. Fue entonces cuando un joven conocido como La Parca llegó a la palapa y fue recibido por Gumaro, quien inmediatamente le ofreció un trozo de carne. El joven aceptó, pero al notar su extraño aspecto comenzó a sospechar. Al asomarse al interior del lugar, descubrió restos humanos esparcidos por todas partes. Horrorizado,
Salió corriendo y rápidamente el rumor sobre lo sucedido comenzó a esparcirse. Pronto, varios vecinos se acercaron a la palapa para confirmar el testimonio del joven. Fue entonces cuando los vecinos vieron a Gumaro, a plena luz del día, manipulando las extremidades del cadáver. Nadie sabía cómo reaccionar hasta que un taxista decidió dar aviso a la policía municipal y a la policía judicial sobre lo ocurrido. Eran las 7:40 am del martes 14 de diciembre de 2004. 8 agentes del grupo Jabalí acudieron al lugar en respuesta al reporte. Al llegar, quedaron impactados y horrorizados ante la escena que tenían frente a ellos. Gumaro dormía plácidamente en una hamaca, abrazando el torso en descomposición de su víctima, el cual carecía de cabeza y extremidades. A su alrededor, encontraron los ingredientes que había utilizado para cocinar: una hielera con cervezas, restos de inhalantes, un cepillo de dientes cubierto de sangre y varios trozos de carne cruda. Uno de los agentes le ordenó que se levantara de inmediato. Al esposarlo, notaron que su comportamiento era salvaje, casi como el de un hombre primitivo. La noticia causó un gran revuelo, captando la atención de los medios nacionales y acaparando los titulares de periódicos y noticieros en todo el país. En una entrevista, Gumaro declaró sin remordimiento: "Se me ocurrió sacarle todo lo de adentro, el corazón, el bofe, las costillas. Estaba rico. Sabía a borrego, por eso me comí el riñón. Solo dejé los pellejos porque estaban muy correosos". Tras su arresto, admitió los crímenes sin mostrar el menor arrepentimiento. Afirmó con frialdad que nunca se lamentó por lo que hizo y que, desde siempre, había sentido curiosidad por probar carne humana. Fue trasladado al penal de Playa del Carmen, pero allí los demás internos se negaron a compartir celda con él. Dentro de la prisión, su presencia sembró el terror, ya que era descrito como un individuo agresivo e impredecible. En una ocasión, cortó un pedazo de su propia oreja izquierda y se lo comió, argumentando que extrañaba el sabor de la carne humana. Meses después, amenazó con devorar al cocinero de la prisión porque consideraba que la comida carecía de sabor. Su conducta inquietaba incluso a los reos más peligrosos, pues hablaba solo, observaba fijamente a los demás sin pestañear y daba la impresión de que, en cualquier momento, podía atacarlos. Cuando periodistas y psiquiatras acudían a entrevistarlo, se presentaba con orgullo: "Hola, soy el caníbal", como si se sintiera complacido con su reputación. Debido a su comportamiento, comenzaron a administrarle antidepresivos y somníferos que lo mantenían dormido por largos periodos. Finalmente, el 20 de marzo de 2007, un juez ordenó su traslado a un centro de readaptación social en el estado de Morelos, al ser declarado enfermo mental. En el centro de readaptación social, Gumaro fue sometido a diversos estudios psicológicos y psiquiátricos para determinar su estado mental y su situación legal. En septiembre de 2008, fue trasladado nuevamente al penal de Chetumal, donde lo aislaron en una celda especial, lejos del resto de los reos. Muchos lo temían por su aparente e insaciable gusto por la carne humana, aunque también se especulaba que esa actitud solo era una estrategia para infundir miedo y evitar que alguien se metiera con él. Los estudios realizados confirmaron que padecía esquizofrenia paranoide, un trastorno caracterizado por delirios recurrentes y alucinaciones auditivas que distorsionan la percepción de la realidad. Durante su reclusión, afirmó que aún buscaba a su tercera víctima y que, de hecho, ya la había encontrado: un compañero de prisión que, según sus propias palabras, le provocaba una furia incontrolable con solo verlo. También aseguró que, al cumplir su promesa, el sabio maya le otorgaría lo prometido y que gracias a ello viviría hasta los 150 años. En sus delirios, comparaba el asesinato con el sacrificio de un pollo, restándole toda importancia al acto de quitar una vida. Además, expresó su creencia de que al comerse a su amante, había adquirido todas sus habilidades y destrezas. Como Raúl era un buen albañil, Gumaro afirmaba que ahora él sería mucho mejor en ese oficio, pues había absorbido su conocimiento a través de su carne.
de teu mileniado, de asea y ya, vas en cielo seguro, era así. Tras los estudios médicos realizados, se descubrió que Gumaro también padecía el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. 4 años después, el martes 11 de septiembre de 2012, falleció en el Hospital General de Chetumal, Quintana Roo, a los 34 años de edad. Fue enterrado en la ranchería Azucena, ubicada en el municipio de Cárdenas, Tabasco. El caso de Gumaro inspiró la canción Caníbal, interpretada por Kinky y Lupe Esparza, que se convirtió en el tema principal de la película argentina La hija del caníbal, además de ser mencionado en un libro. La Palapa, el lugar donde Gumaro cometió su crimen y devoró a su víctima, fue renovada y transformada en una oficina de comercialización de lotes para un nuevo proyecto de viviendas residenciales. Su historia, tan macabra y perturbadora, sigue siendo un caso que desafía nuestra imaginación y reflexión. Nos deja cuestionándonos sobre la mente humana, los oscuros rincones del pensamiento y las profundidades más incomprensibles del ser humano. Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco, y nos vemos en mi próximo video.